Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor, Pastor Javier. ¿Otra vez? Ok. ¿Se le ha presentado a usted en algún momento, en algún instante, alguna persona, digámoslo así, de escasos recursos, algún habitante de calle o una familia que usted sepa que está pasando por angustia, por aflicción, que usted sepa, se le ha pasado por la mente bendecirlo en gran manera? Ok, yo simplemente quiero hacer este llamado. Cuando uno está en un restaurante almorzando y se aparece en el vidrio, en la parte de la calle, un rostro de un niño de 9 años y usted comiendo ese tremendo pescado y el niño mirándote, ¿qué genera en usted? Porque yo he visto dos casos. Número uno, incomodidad en algunos y le dicen al mesero, cámbiame de mesa. Pero también he visto la compasión de otros que dicen, dele una sopa y yo la pago. Esa es la actitud de nosotros como hijos de Dios, que la compasión nos lleve a misericordia. Y así puede estar pasando con alguien de tu casa, con alguien de una amistad tuya cercana, pero en la mayoría de los casos volteamos y nos hacemos los sordos. Y si hay alguien que nos dio ejemplo de ser compasivos, fue Jesús de Nazaret. El mayor ejemplo fue Jesús de Nazaret. Ahora sí. Creo que sí, ahora sí, te digo. Aproveche y lleva mi saquito allá. Ok. Quiero que por favor vayamos a un texto muy lindo, dos textos que vamos a trabajar esta mañana, así puestos de pie por favor. Y vamos a hacer un paralelismo de estos hombres. Y vamos a ver cómo la compasión de Jesús transformó sus vidas, escúcheme, y las transformó en un instante y para bien. Abra el libro del apóstol San Lucas, capítulo 19. Y vamos a leer del verso 1 al 10. Hey, gracias por esa agüita, qué bendición. San Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10. Y dice así, Jesús y quién. Yo hago referencias, por ejemplo, Zaqueo, el que saqueaba a la clase humilde, para que usted vaya teniendo alguna relación ahí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Escúcheme un momentico, los publicanos eran la clase más despreciada de ese momento, eran muy rechazados. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. ¿A causa de qué? De la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, Zaqueo sabía la ruta que iba a hacer el Señor Jesús. Vayan nomás mirando la intención del corazón, el hambre que tenía Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba,
le vio y le dijo, oiga usted, ¿cómo fue que le dijo? Zaqueo, nombre propio. Jesús conoce nuestros nombres. Él sabe quiénes somos nosotros. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué privilegio, ¿sí o no? ¿Quién era Zaqueo? Un impío. Y dice el Señor Jesús, es necesario que yo pose en tu casa. Qué privilegio, qué privilegio. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cuántos son gozosos porque tenemos a Cristo? Y dice aquí la palabra, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La crítica siempre va a existir. Siempre van a ser juzgados y vamos a ser juzgados. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Ahora vaya por favor rápidamente al libro del apóstol San Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Ciego Bartimeo recibe la vista. El ciego Bartimeo recibe la vista. Y dice así la palabra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Miren lo que estaba pidiendo, misericordia. En ese momento solo fue misericordia, que se compadezca de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Pero minutos antes, que le estaban diciendo, cállese, haga bulla. Como que a veces nos complacemos por mostrarnos, ¿no? Con el jefe. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. O sea, se convirtió en discípulo. Son dos situaciones diferentes. Tome asiento en esta hora. Padre, te damos gracias por el privilegio de tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a procesarla, a llevarla al corazón. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Mis amados, la compasión es algo que se ha perdido en nuestros días. Es muy difícil hacer brotar lágrimas ante la necesidad del dolor ajeno. En estos días hay una propaganda de televisión, fruto de lo que está pasando en Ucrania, en Israel y Gaza. Un niño que está sentado va a hablar y escucha los aviones. Yo no sé si usted ha visto esa propaganda. Y se levanta este niño afanado y usted viera ese rostro de angustia, de aflicción, de congoja. Oiga, es un niño. Según las noticias del día de ayer, 14,000 niños van a morir en los próximos días si no entra alimento en casa. ¿Qué pasa por nuestro corazón, mis amados? Ver el rostro de un niño como el que yo vi en televisión, uno se queda cortico. Uno se ve inhabilitado. ¿Qué podemos hacer sino orar? Pero quiero que vayamos y me entendemos algo aquí importante. La palabra compasión es un sentimiento de angustia, escúcheme, debido a los males de otros, que le suceden a otros. Pero ese sentimiento de angustia, ¿quién lo siente? El que es compasivo. Y ese sentimiento debe generar un hecho, algo por hacer.
Yo no sé si usted en algún momento ha anhelado que sean compasivos con usted. Cuando hemos hecho algo indebido, uno quisiera que se abriera un hueco en la tierra y sumergirse, que nada aconteciera en nuestras vidas. Pero también está en nuestras manos ser y tener la cualidad que tenía el Señor Jesús de ser compasivo ante la necesidad de los demás y sobre todo aquellos que aún no le conocen. Difícilmente se encuentra ser compasivo dentro de la misma grey. A veces cuando decimos vamos a recoger mercados, yo soy claro desde el altar, los mercados que recogemos aquí, primeramente es para la familia de la fe. Estoy hablando de ustedes mismos, porque entre ustedes mismos hay gente que ha perdido el trabajo, no han conseguido ubicación, entonces nos toca bendecirlos. Aló, iglesia. Y gracias por sus contribuciones. Usted me dirá, pero pastor, es que eso debe ser para lo de afuera. La palabra me dice que primeramente a la familia de la fe. Como yo, sabiendo que tengo a alguien en mi familia pasando angustia y adversidad, prefiero darle la bendición a otro que no conozco? Otra cosa es que bendiciendo a la familia de la fe, pues podemos bendecir a los de afuera. Aló. Entonces, resulta que lo primero que Jesús nos enseña con estos dos casos, el de Bartimeo y el de Zaqueo, es reconocer nuestro estado, o sea, nuestra condición. ¿Cómo está esa condición? Y ellos nos enseñan muchas cosas, escúchenme, porque usted y yo vamos a reconocer nuestra condición primeramente en esta mañana. ¿Cómo estamos? Primeramente, Zaqueo tiene abundancia de riquezas, dice la palabra aquí, de bienes, pero es un pobre en integridad y aceptación social. ¿Todo el mundo qué? Lo está rechazando. Es la de un hombre rico condenado por su propia conciencia y por la opinión pública. ¿Qué estaba pasando por la vida de Zaqueo? Él sabía que era cobrador de impuestos, pero que se le iba la mano con la gente y con su conciencia le dice: no, yo estoy siendo servidor del Imperio Romano, sacándolo poco a la gente. Había una conciencia moral que estaba cauterizada. Bartimeo, mis amados, ¿de qué carecía? De vista, o sea, una afección física, y de salud, pero su necesidad lo impulsa, escúcheme, hacia la esperanza de ser restaurado. Ambos en la práctica son marginados, uno moralmente y el otro físicamente. Mi pregunta en esta hora: ¿cuál es tu actitud ante la marginación que estás pasando ahora? Porque hay ceguera espiritual y esa es peor que la ceguera física. Esa es peor que la ceguera física. Teniendo todo alrededor, conociendo al Dios poderoso, muchas veces decidimos hacer lo contrario al parámetro bíblico, o sea, ir en contravía de la palabra. Y no es que seamos huérfanos espirituales, es que simplemente no queremos caminar en función de la obediencia a Cristo. A mí lo que me hace un hombre, una mujer de Dios, es obediencia y sujeción total a su bendita palabra, mis amados. Acuérdense que hablamos la vez pasada de ser testigos del poder de Dios, pero también de dar testimonio. Mi testimonio debe hablar más por los frutos. Al conocer yo la palabra, se cambia mi vida, es transformada. Usted puede decir quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. ¿Ok? Pero fuera de que hay un paralelismo en nuestra condición, eran dos hombres con diferentes circunstancias, pero también tenían anhelos, como usted y yo los tenemos en esta hora. ¿Cuántos tienen anhelos? Y anhelos de estar bien, de ser bendecido, pero sobre todo el anhelo más grande es nunca apartarnos de Dios. Nunca. Las circunstancias no me pueden a mí, porque el victorioso ¿qué? Vive en mí. Entonces esos anhelos, escúchenme, ambos desean urgentemente ver a Jesús. Imagínense el publicano, este hombre que sonsacaba la platica de la gente, pero tenía un hambre, quería ver a Jesús, quería conocer a Jesús. Zaqueo, inicialmente para satisfacer ¿qué? Su curiosidad, quería conocer a Jesús. Acuérdense que dice la palabra que era pequeño de estatura, pero usó un árbol, a costa de lo que sea. Mire que no hay obstáculos para ver a Jesús. No debe haber obstáculos para conocer a Jesús.
Muchas veces los obstáculos los colocamos nosotros mismos, excusas para no acercarnos más a Jesús. En el caso de Bartimeo, simplemente es que estaba ¿qué? Ciego. Era que un mal físico en ese momento. Pero también, mis amados, hay un paralelismo en cuanto a los obstáculos. Ambos personajes deben superar barreras externas. Zaqueo debe superar la multitud y el desprecio social, que es de los más fuertes. ¿Te has sentido despreciado? ¿En algún momento te has sentido menoscabado? ¿Te has sentido juzgado, señalado? Como que no funcionan las cosas. Pues Zaqueo era un hombre muy despreciado. Él caminaba y la gente le abría paso. No porque fuera rey, simplemente no quería contaminarse. Ambos personajes deben superar esas barreras. Zaqueo la multitud y el desprecio social. Bartimeo la propia multitud que lo quiere callar. No podía ver, mis amados. Oyó de Jesús y gritaba a voz en cuello: Jesús, ¿hijo de quién? Concepto mesiánico. Pero gritaba a voz en cuello, se hacía notar. ¿Qué decía la gente? Cállese. A muchos de ustedes los van a callar. Cuando uno está en el primer amor, uno habla de Jesús que da miedo, mis amados. Y después con el tiempo se cambia la expectativa. Pero muchos desde su propia casa han callado a Jesús. En sus propios hogares han callado a Jesús. Que vamos a orar por los alimentos. Ya va a empezar. Callar a Jesús. Que vamos a orar por los enfermos. Llevemos al hospital, sí, pero otra de esas oradera. Porque yo he escuchado esos conceptos. Otra vez va a empezar a orar. Eso es callar a Jesús. Pero también miremos los obstáculos frente al carácter. Porque los dos tenían un carácter muy definido. Ambos muestran iniciativa. Zaqueo, su iniciativa era: no, yo me trepo a este árbol, por más pequeño que sea, yo quiero ver a Jesús. Y la iniciativa de Bartimeo era ¿qué? Gritar, hablar, hacerse notar. Cada uno revela una gran fe en Jesús. Zaqueo lo recibe, mire, en su casa sin poner condiciones. ¿Quién recibe a Jesús en su casa? Zaqueo. ¿Quién era? Un publicano. Un impío. Y usted y yo, que tenemos la bendición de conocer a Jesús, nos da miedo abrir la casa para predicar la palabra. Zaqueo no tenía conocimiento de quién era Jesús. Usted y yo tenemos conocimiento porque llevamos años viniendo a la iglesia. Usted se está preparando en raíces y fundamentos. Y todavía pensamos que tener un GCI es simplemente para reunirnos los mismos de la iglesia. Se les olvida que nuestro llamado es que los grupos es para los nuevos. Aló, iglesia. Los grupos no es para hacer teología. Los grupos es para orar, para compartir con el nuevo, para romper esquemas. Para mí es el mejor proceso de evangelismo, los GCI, los grupos en tu casa. Si lo hizo Zaqueo al invitar a Jesús, qué alegría. Dice que se mantuvo en un gozo constante por tener a Jesús en su casa. La pregunta es: ¿tienes a Jesús en tu casa, iglesia? ¿O todavía se vive caos, desespero, angustia, gritería, ira, contienda? ¿Habita Jesús en tu casa? Y le estoy hablando a la iglesia de Dios, porque tenemos que ser coherentes. Esto es para nosotros, mis amados. O sea, se nos va a demandar tanto cambio de vida por conocer a Jesús, que debemos ser fieles testimonios afuera. Aló. Debemos dar siempre ¿qué? Testimonio afuera. Predomina en ambos un rasgo de humildad. Claro, Zaqueo deja la vergüenza atrás y Bartimeo deja que lo guíen a pesar de su vulnerabilidad. Zaqueo no le importó que hablaran mal de él. Él quería estar con Jesús. Noto una pasión de Zaqueo por Jesús que nosotros no podemos. Lo más lindo es tener al Señor, pero lo más hermoso es obedecerle a Él. Iglesia, es obedecerle a Él. Y somos llamados a predicar el evangelio. Somos llamados a convertir a muchos afuera que están perdidos. A veces da la impresión que nos reunimos el domingo
como si fuera un club solo para creyentes. Se nos olvida que el domingo también podemos traer gente nueva. Aló. Estoy evangelizando a un abuelo de 78 años. Usted me va a decir, no, pastor, usted está perdiendo el tiempo. Oiga, tiene todos los argumentos por lo que le ha pasado en su vida, desastres, angustias, y se rindió y dijo, yo no creo en ese Dios que me quitó a mi hijo, que me hizo perder mi casa y me hizo perder mi empleo. Y es un hombre anciano, si usted lo ve, genera un calor hermoso, o sea, una armonía bonita, pero muy amargado en su corazón. Y lo he invitado hoy a tomar varias veces tinto y hemos seguido hablando y el jueves que nos encontramos en la calle me dice, a mí me gustaría hablar con usted, don Javier. Se acordó de mi nombre, como el Señor Jesús con Zaqueo. ¿Usted cree que yo me acordé del nombre de él? No. Sudaba yo, ¿cómo es que es Fernando, Hernando, cómo es Olafo? Y le dije, varón, ¿en qué te puedo servir? No, es que a mí me gustaría que me escuchara. ¿Usted por qué me está escuchando con todos mis problemas? Porque usted me escucha a mí y yo no lo dejo hablar a usted. Y le dije, no sé, don Hernando, lo único que sé es que me interesa que usted conozca al Dios que yo vivo. Es lo que me interesa. Me dice, pues nadie se me había acercado así y le voy a dar, escúchame lo que me dijo, y le voy a dar la oportunidad la otra semana, el jueves, 5 de la tarde en un café. Oiga, hay que hacerlo. Usted dirá, pero 78 años, ¿ya para qué? No importa. Así tenga 92 años. Él merece conocer a Jesús. Y a pesar de que hoy día está muy bien porque sus hijos lo tienen bien, mire por todo lo que ha pasado y por cómo ha sufrido ese varón. Y yo le decía, Señor, ahora ayúdame, Señor, porque tengo que, escúchenme, yo lo hablaba con los pastores, tenemos es que seducirlo a que vuelva a tener un encuentro con Dios. Y el sitio es mi casa, porque ahí es donde nos conocimos. No lo voy a traer todavía aquí porque no sea que se me asuste, pero hay que ser sabios. Pero lo importante es que él conozca al Señor Jesús. Mire lo que pasó con mi hermana Nieves. El domingo vino y recibió una mujer fiel. Y cuando digo fiel en todos los sentidos, fiel en su casa, fiel en sus diezmos, en su mayordomía. Vino el domingo, recibió la rosa y por la tarde se fue a la presencia de Dios. Oiga, qué privilegio, mis amados. Para eso nos debemos preparar. Y para eso usted y yo debemos predicar el evangelio sin tantas ataduras, mis amados. Para eso tenemos que tener la actitud de Zaqueo y de Bartimeo, que a pesar de que Bartimeo siendo ciego gritaba a voz en cuello, Jesús. Y Zaqueo, a pesar de su condición, de que era señalado, era rechazado, también quería conocer a Jesús. Mire, tan lindo el Señor. Oye, Zaqueo, es necesario que yo esté en su casa. Gracia preventiva. Este miércoles arrancamos gracia preventiva en la escuela de raíces y fundamentos, por favor. Vengan, porque Dios los está preparando para algo grande. Iglesia, para mí es un privilegio poder decir que Dios nos está preparando para algo grande. Nada va a ser casualidad. Sé que Dios los va a usar a usted, le va a dar la autoridad para ganar a muchos a Cristo, mis amados. Pero va a tener las herramientas para poderlo hacer. ¿Estamos? Ok, entonces mire que esas condiciones, el paralelismo que hacemos de Zaqueo y de Bartimeo, algunas de esas las podemos tener nosotros. Pero lo que quiero referirme hoy es a la compasión de Cristo. ¿Cómo es que logró transformar esas vidas? Y quiero que levanten la mano los que puedan decir con autoridad, Cristo ha transformado mi vida. ¿No creen que Él merece un fuerte aplauso? ¡Y lo hizo Él! ¡Woo! ¡Solo Él lo hace! Y en la medida que usted le da la palabra, viene algo aquí. Dice, no, yo debo cambiar, yo debo morir, esto que me está estorbando, porque todos los días debemos morir a algo, hijos. Debemos tener la certeza que Jesús invade mi vida y mi ser. Y debemos ser unos apasionados por servirle y sobre todo por obedecerle, no fallarle a Él. Y que Dios nos ayude, mis amados. Pero luego que veo aquí esa intención tan linda del Señor, esa compasión que logró transformar el corazón tanto de Bartimeo como el de Zaqueo.
Pero mire estos elementos tan lindos. Primero que todo, Jesús es para todos, necesitados y marginados. Yo no sé cuando usted recibió al Señor, en qué condición estaba usted. Pero no he escuchado al primero que me diga, yo llegué a Jesús en el mejor momento. Tocamos y llegamos a Jesús en la desgracia, en el desorden, en lo peor, pero ahí ya estaba el Señor Jesús. Y tan lindo esto, escúchenme, tanto Zaqueo, que era rechazado socialmente, como Bartimeo, marginado por su ceguera, los dos recibieron atención inmediata de Jesús. La compasión quiebra barreras raciales, económicas y estatus. Y eso es un ejemplo de cualidad el cual debemos nosotros imitar de Jesús. Que se genere esa cualidad tan linda de ser compasivos por los demás, empezando por nuestra propia casa. Hay que eliminar la arrogancia, la testarudez, el orgullo y la sobradez. Yo a veces digo, ¿por qué la gente nos complicamos mucho para hacerle caso a Jesús? Si es reconocerlo a Él por Señor. Él nos salvó. Él perdonó nuestros pecados. Y lo que tenemos que hacer nosotros es en un acto de gratitud hablarle a los demás de que Cristo es real y evangelizarlos, mis amados. Pero a veces colocamos muchos obstáculos nosotros, hablando de obstáculos. Entonces, número que todo, Cristo es para todos. Segundo, es una generación de fe que se activa todos los días. Escúchame, Zaqueo se mueve. ¿Qué hace? Se sube a un árbol. Yo quiero empezar a pasar del impedimento de la multitud y de lo pequeño. No. Yo busco por dónde llegar a Jesús. Como en el primer amor, seamos honestos. En el primer amor, como usted y yo éramos. Hablábamos de Jesús como urracas parlanchinas, hermano. Testificamos del poder de Dios. Pero en el diario vivir hemos perdido ese fuego. Y tenemos que volver al primer amor, mis amados. Que se note que usted y yo somos verdaderamente hijos de Dios. Se nos debe notar. O sea, debe haber una coherencia con lo que vivimos y hacemos. Zaqueo entonces se mueve, sube al árbol para ser visto por Jesús. Bartimeo clama sin silencios ni vergüenzas. Ambos representan dos formas de fe que nacen de fruto de la compasión del Señor Jesús. Iniciativa personal al tomar la decisión, Zaqueo de subir a un árbol y al otro de gritar. Y clamor persistente. ¿Cuándo es que tú y yo clamamos? Cuando estamos en los conflictos más grandes. Pero es que a Él debemos clamarle todos los días por mi relación con Él, porque debe existir una relación con Él. Y no debemos esperar llegar a tocar fondo, a estar en lo peor de la situación para buscarle. 3 de la mañana me inquietó el Señor esta mañana, me levanté y me senté. Y simplemente hacía una analogía con todas las noticias que yo veía. Era mejor no haber visto noticias. Pero nosotros tenemos la autoridad para orar por lo que está pasando en el mundo. No podemos desconocer, nos debe doler lo que está pasando en el mundo. Pero a la vez es un privilegio conocerle a Él, predicarle a Él y trabajar en función de su obra, mis amados. Debe salir de tu interior esa pasión, ese fuego. Del sitio donde usted habita, la gente de conocer es por la pasión por Cristo. Pero la verdad es que muchos no nos conocen. Solamente, escasitamente por ahí los porteros. Pero la pasión nuestra se debe reflejar en cómo hablamos de Él, en cómo practicamos las cosas de Él. Esa es nuestra pasión, ahí se debe transmitir. Ok. La transformación debe ser integral, mis amados. La compasión de Jesús impacta el cuerpo de Bartimeo porque recibe la vista y también sana el alma, la parte moral y social, porque eso es lo que hace Jesús. Una vez que usted le conoce, entra restauración y fuera de eso produce obra la que da Dios. Porque usted y yo debemos dar frutos de ¿qué? De digno arrepentimiento. Estoy hablando que cuando nos confesamos, Él perdona nuestro pecado, se debe reflejar la bendición de Cristo en nuestra vida.
Usted no necesita decir que es cristiano, no, sus hechos van a hablar. El fruto de cambio de vida debe testificar que en verdad tú y yo somos hijos de Dios. ¿Ok? Ambos testimonios muestran que la compasión de Jesús busca restaurar al ser humano en todas sus dimensiones. Pregunta, no sé qué área Jesús debe restaurar hoy en tu vida. Porque aún muchos de nosotros tenemos áreas afectadas moralmente por abusos, maltrato, qué sé yo, pero todavía como que viene ese recuerdo y se devuelve un tormento en tu vida. Deja entrar a Jesús, que Él entre y opere ese cambio lindo a través de su palabra, mis amados. Suelte en pocas palabras. Deje ir el dolor, la angustia. No entiendo por qué en una iglesia donde hablamos de que Jesús es nuestro gozo, hay parece que chuparan limón todos los días. Se les nota la amargura. Transmiten esa esencia como que, ¿para qué me saluda? Me puede robar más bien energía. Pero hay gente que está así y están en la casa de Dios. Viven en un mundo muy convulsionado, no han soltado, no aflojan, pretendiendo llevar sus propios dolores, su angustia, su aflicción internamente. Se les olvida que arriba hay alguien que para abajo mira. ¿Qué sacamos con callar? Y muchas veces tanta amargura del corazón explota en el hogar y afectando a los menos, dañando el corazón del esposo, de la esposa y de los más inocentes, los hijos. Hay cosas que tenemos que soltar y entregar, mis amados. Así como Zaqueo soltó, no tuvo vergüenza. Yo quiero a Jesús, sí, que me digan publicano, que me digan ladrón, pero Jesús está en mi casa. Y el otro, a pesar de su dificultad física, de su ceguera, nada le impedía hablar a voz en cuello, reconocer que había un Salvador, Jesús de Nazaret. También hay una implicación que va a afectar, porque debe ser coherente lo que yo ahora soy en Cristo, pero también debo transmitirlo a la sociedad. El nuevo estilo de vida de Zaqueo, porque fue restituido y restituyó y se volvió ¿qué? Generoso. No me diga que Jesús no cambia. Y mire, eso fue una sola visita, una sola vez. Yo creo que en la Biblia no aparece otra vez que diga, y Jesús volvió a la casa de Zaqueo. Y a nosotros nos toca tener paciencia, uno de los dones del fruto, para hablar a las personas que insistimos una y otra vez. Que usted dice no ha cambiado, sí, pero no deje de hablarle del amor de Cristo, porque a veces nos impacientamos y soltamos. No dejamos que la obra de Cristo se glorifique en esa persona. Mire lo que hace la presencia de Jesús. En un solo instante transformó el corazón de Zaqueo y quiso devolver todo ¿qué? Cuadruplicado. Pero lo que me sorprende es la actitud de Bartimeo, siendo ciego, una vez recibió la vista, lo único que dice ahí al término de la palabra es, y le seguía hacia un discípulo. Le estoy hablando a los discípulos. ¿Ven la importancia de venir los miércoles? No quiero que usted se llene de cartones o de títulos, no, esa no es la intención. La intención es darle herramientas para que usted pueda tener autoridad de hablar con denuedo de nuestro Jesús al perdido. Y que a través del fundamento de la palabra la persona sea seducida por la misma palabra. Sí, Dios nos debe colocar en nosotros gracia y sabiduría. Pero no hay excusas para no hablarle a un mundo perdido cuando tenemos las herramientas, mis amados. Tenemos las escuelas, tenemos los grupos para gente nueva. ¿Aló? Para gente nueva. Y ahí usted se va a desarrollar como predicador, porque así es en los discípulos, predicadores. Hay una compasión de Cristo que es inclusiva. Escúcheme. Jesús no excluyó a nadie en su compasión. Atendió al humilde, al pobre. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tengo un conflicto en mi corazón en esta hora. Viendo lo que está pasando en Gaza y en Palestina, allá en Israel, multitudes abarrotadas, niños por un grano de arroz haciéndose matar.
La tierra de nuestro Salvador está en caos. Y nosotros que tenemos la bendición de predicarle, de oírle y de hacer cosas, tenemos que tener esa pasión por los demás, mis amados. El tiempo es corto. Ya estamos en los últimos días. ¿Qué estamos esperando? Esto no es un club social, mis amados. Aquí nos reunimos, nos congregamos para compartir, pero también para darnos valor de avanzar y hablarle afuera a un mundo perdido. Porque lo podemos hacer. La compasión ve el potencial, no los problemas. ¿Qué vio Jesús en Zaqueo? Un hombre que iba a impactar con el tiempo el reino de Dios. Y en Bartimeo, un ¿qué? Fiel seguidor. Ok, apliquemos esto a nuestras vidas. Miren en un momentico. Lo primero es reconocer nuestra necesidad. Como Bartimeo debemos reconocer honestamente nuestras áreas de necesidad y de ceguera espiritual. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan 1:8. Debemos reconocer que fallamos, pecamos y que necesitamos de Jesús. Debemos tener un clamor, ser persistentes como lo hizo Bartimeo, mis amados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Qué fue lo que pidió Bartimeo? Misericordia. Eso es un mundo muy tenaz. Vivir en oscuridad. Y usted y yo tenemos nuestra vista, podemos ver las cosas hermosas, también lo malo. Pero usted, hombre, lo primero que dijo, misericordia. Y después que me dé la vista. Y necesitamos la misericordia del Señor todos los días. Nosotros necesitamos ser más misericordiosos, nosotros. Ser instrumentos de compasión, escúcheme. Así como Jesús se detuvo por Bartimeo, nosotros debemos estar dispuestos a detenernos por los necesitados que nos rodean. Usted no tiene que ir a buscarlos, ya están al lado suyo. Tu vecino, allá donde vives, el portero, qué sé yo. Usted no pierde nada con bendecir a alguien con una libra de chocolate. Usted no pierde nada con despojarse de algo suyo y regalarlo. No me pregunten, pero entre más se da, más se recibe. Y no lo voy a hacer por eso, porque eso no es doctrina. Simplemente que su corazón ha sido movido a misericordia, bendiga y que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ya. Porque soy convencido que los que están aquí en este momento tienen un corazón compasivo para de los demás. Aló. No marginar a los necesitados, cuidado. No menospreciar, no pasarnos al otro lado, no huirle al necesitado, mis amados. Y sobre todo, y el más importante, predicar la palabra. Nosotros mostramos muchas veces no ser compasivos cuando no predicamos el evangelio. Allá en Efesios 2:12, la última parte dice que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Somos llamados a predicar con nuestros hechos de vida, pero también bajo el fundamento y bajo la preparación. Usted, cuando hable al Espíritu Santo, te revelará todas las cosas que tienen que decir en ese momento. Pero no podemos parar de predicarle a un mundo perdido, mis amados. O sea, eso forma parte de generar esa compasión por el perdido. Inclina tu rostro en esta hora. Y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé la gracia. Señor Jesús, Señor, gracias por los ejemplos que nos das con Zaqueo y Bartimeo. Son situaciones muy distintas, Señor. Pero hoy reconocemos, Señor, que a pesar de que Zaqueo, siendo rico y despreciado socialmente, no dudó en buscarte, amado Dios. Nada impidió que él te pudiera ver, ni tampoco callaron la voz de Bartimeo, Señor. Él te anheló profundamente, él quiso conocerte, Señor, y pidió algo que sabía que tú le podías dar, mi Señor. Por eso en esta hora, amado Dios, te pido, Señor, que así como lograste transformar el corazón de Zaqueo y de Bartimeo, Señor, que ellos sean modelos de justicia también para nosotros como pueblo tuyo. Ayúdanos, Papito Santo.
Porque muchas veces nos quedamos cortos, Señor, teniendo toda la autoridad moral por tenerte a ti como Señor. Pero gesta en nuestro corazón, Señor, esa capacidad de poder vencer obstáculos, amado Dios, de tener el carácter tuyo, Papito Santo, y poder bendecir a muchos que aún no te conocen. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo, iglesia. Amén. Démosle ese aplauso fuerte al Señor, fuerte. Amén y amén. Padre, gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por el precioso tiempo, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, que podemos venir para alabarte, para adorarte, Señor. Que podemos venir para escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo precioso, porque venimos a tu casa para decirte que te amamos y que te adoramos, Señor. Porque para ti es la honra, la gloria, la alabanza, Padre eterno. Gracias por este privilegio que tenemos en esta hora de venir y decirte: Padre, te adoramos, Señor. Ministra nuestras vidas, ministra nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, Padre amado, Señor. Nuestro trabajo, nuestra economía, nuestras finanzas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre. Si alguna necesidad, hermano, económica, levante su mano un minutico. Alguna situación, aún nuestros hermanos allí en YouTube, en Facebook, levante su mano allí en casa. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Padre eterno, Señor, en esta mañana oramos por todas las necesidades de tu casa, de tu iglesia, Señor. Bendice la parte económica, financiera, Señor. Bendice, Señor, provee trabajo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, abre las puertas, Padre amado, Señor. Padre, dice la bendición hasta que sobre y abunde la bendición para tus hijos, para tus hijas, Señor. Pero con un corazón generoso, Padre amado, Señor, dando, Padre eterno, Señor. Porque dice tu palabra: más bienaventurado es que recibir, Padre eterno. Gracias por esta hora, en el nombre de Jesús. Bendecimos cada familia, cada hogar aquí representado, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te alabamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook. Dios les bendiga grandemente y poderosamente. Nosotros... El pasado 7 de mayo, 224 personas terminaron el primer módulo de raíces y fundamentos. Todo esto gracias a la bondad de Dios. Qué emoción ver cómo seguimos creciendo juntos. Pero esto no acaba aquí, apenas vamos en el primer paso. En total son 4 módulos.
y queremos seguir avanzando, creciendo en fe y conociendo más a Jesús. En el segundo módulo vamos a ver cosas muy claves como la Biblia, la salvación, la justificación y la santificación. Si ya estás en la escuela no tienes que inscribirte otra vez. Pero si eres nuevo y quieres empezar, al finalizar de cada servicio te puedes acercar a la mesa de consolidación o puedes escanear el código QR donde te brindaremos la ayuda que necesitas. Recuerda, la escuela es completamente gratuita. Iniciamos el miércoles 21 de mayo a las 7 p.m. acá en La Palabra ICE. Y aunque es presencial, si tienes alguna situación especial, contamos con un espacio virtual con cupos limitados. Damos prioridad a quien realmente lo necesita. Así que sigue firme, sigue creciendo, que Dios tiene muchas cosas para ti.